Ya. Feliz sábado, queridos hermanos. En esta ocasión he tenido el privilegio de parte del Señor de poder compartir con ustedes un tema tan importante en relación a la reforma pro salud y con un punto bastante crítico que es la vitamina B12. Así que vamos a iniciar este tema a continuación. Tenemos entonces la reforma pro salud y la vitamina B12. Vamos a avanzar a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos acá un derrotero que va a ser el camino por el cual vamos a andar durante esta presentación. Tenemos 6 puntos. El primero es la reforma pro salud, algunos aspectos bíblicos y del espíritu de profecía. La dieta vegetariana, algunos datos importantes. La vitamina B12, vamos a tener un plano de fondo, algunas generalidades, funciones, propiedades químicas, absorción y transporte en nuestra sangre, ¿no? También vamos a hablar sobre algunas fuentes alimenticias de vitamina B12 y vamos a hablar también sobre qué sucedería si hay una deficiencia de vitamina B12. Y finalmente, que es lo más importante de esta presentación, es la suplementación y fortificación. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Entonces, Reforma Pro Salud, fundamentos bíblicos y del espíritu de profecía. Vamos a poner mucha atención a estos textos bíblicos y estos párrafos de la pluma inspirada para sacar nuestras propias conclusiones. En Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice lo siguiente: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Qué interesante ese texto, ¿no? El hombre había sido recién creado por Dios, ¿no? Este cuerpo maravilloso, ¿verdad? El autor, el creador, inmediatamente también le da la dieta que debe seguir el hombre, ¿no? Así como los autos, ¿no? El fabricante siempre estipula en el manual, ¿no? Cuál es el combustible que ha de usar ese auto para que rinda lo mejor posible y que no se vaya a deteriorar. Asimismo, para nosotros, hoy en día, también se nos menciona en relación a nuestro cuerpo. Dios apenas había sido creado el hombre, se le menciona qué es lo que iba a comer. O sea, es tan importante la dieta del hombre que Dios mismo le dice qué es lo que va a comer, ¿no? En medio de toda la creación, de todo lo que existe, la dieta fue entregada con especificaciones muy claras, y esto iba a mantener saludable al hombre, ¿no? Y viviendo por la eternidad. Vamos a avanzar al siguiente texto de la palabra de Dios, que nos dice en Éxodo capítulo 16, versículo 14 al 15. Esto es mucho más adelante, ¿no? Esto ya es después del pecado, en el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto y ya en el desierto, vagando por el desierto. Entonces nos dice lo siguiente: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Qué interesante, ¿no? Así como en el huerto del Edén, apenas fue creado el hombre, Dios mismo le dice qué es lo que él iba a comer o de qué cosas se iba a alimentar. Aquí también al pueblo de Israel, ¿no? En el Éxodo, el Señor les dio el maná y les dice, es el pan que Jehová os da para comer. O sea, Dios está dando, ¿verdad?, la dieta que debe seguir el hombre. Tanto, ¿verdad?, el hombre perfecto en el Edén, como también después de la caída le da lo que es mejor para sí. Y vamos a ver ahora más adelante lo siguiente. Vamos a pasar nuestra diapositiva. En texto de la pluma inspirada en Patriarcas y Profetas, página 395, nos dice lo siguiente. Dice, Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. ¿Por qué fue esta restricción? Para su propio bien. Dice, Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Dice, su apetito pervertido debía ser corregido
y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudiera hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. Qué interesante este párrafo de la pluma inspirada. Hay muchas cosas claves, ¿no? De que, primero, Dios podría haberles dado carne, pero no eligió darles carne, les dio maná. ¿Y con qué propósito? Para su propio bien, porque sabía que ese era el alimento más apropiado para sus necesidades, para su cuerpo. Y en especial dice que eh, quería realmente que no tuvieran ese régimen anterior que habían tenido en Egipto, ¿no? Ese régimen estimulante, esos alimentos estimulantes. Y porque al haber consumido este tipo de alimentación, su gusto se pervirtió realmente. Entonces ya no deseaban comida sencilla, natural, que les traía salud, sino que realmente deseaban. Nosotros leemos en la Biblia, dice que se acordaban de las cosas que comían allá en Egipto, pero el Señor no quiso darles eso, ¿no? Quiso corregir ese apetito, restaurar ese apetito pervertido, ¿no? Y devolverlo a una condición más saludable. ¿De qué forma? ¿Verdad? A la que habían tenido originalmente, ¿verdad? En el Edén. Por eso les dio este alimento, ¿no? Para que pudieran hallar placer en esa alimentación más saludable. Así que vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, que nos dice acá algo muy interesante. Este es el comentario bíblico adventista de la hermana White, ¿verdad? Ahí está el número de la página. Voy a sacar para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Ahí está. Entonces vamos a dar lectura a este párrafo muy interesante que nos dice: el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Entonces nuestro cerebro tiene mucho que ver, o se ve influido por lo que realmente ha recibido como alimento en el estómago y bueno, en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Influye en nuestra mente. Dice, el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, dice, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto. Por regla general. Pero vamos a ver por qué. Dice, porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos. Les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Qué interesante este párrafo, está tan cargado de cosas que deberíamos aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Primeramente, que nuestra mente tiene mucho que ver con nuestros órganos digestivos y, por ende, con lo que nosotros comemos. Y vemos acá que el Señor no les dio por regla general carne, ¿no? Sino que dice que evitó esto porque iba a influir ¿en qué? En su estado físico, provocándoles enfermedades, y también en su estado, en su disposición, ¿no? en su conducta, que provocándoles insubordinación. Aparte de eso, vemos que tenía un propósito especial este alimento, ¿no? Este pan del cielo, ¿no? Era realmente para modificar el carácter y realmente para que su mente realmente pueda estar más activa, sus facultades más elevadas puedan estar más despejadas, ¿no? Y por esta razón les quitó los animales muertos, ¿no? Les dio alimento de ángeles, maná del cielo, ¿no? Vamos a ver el siguiente párrafo que nos dice lo siguiente. Esto está, vamos a quitar acá la imagen para poder ver. Está en Comentario Bíblico Adventista, ¿verdad? En Comentarios de hermana White, tomo 1, página 1116. 1116. Nos dice, en la alimentación de hombres y mujeres de este siglo, dice, ojo, está hablando del tiempo de la hermana White, ¿no? Y por qué no hablar de nuestro tiempo, mucho más. Dice, en la alimentación de hombres y mujeres de este siglo se incluyen muchas cosas que el Señor no hubiera permitido que comieran los hijos
de Israel. Qué interesante, ¿no? El Señor está tan interesado en la alimentación que nosotros tenemos porque es nuestro creador y Él sabe lo que es mejor para nosotros, nuestra salud física, mental. Y en el Edén Dios designó qué es lo que iba a comer, la dieta que iba a tener Adán, ¿no? Al pueblo de Israel también les dio la dieta, ¿no? Les dio maná. Y aquí en este texto habla de que el Señor dice que les prohibió en ese tiempo en el Éxodo, ¿verdad? Al pueblo de Israel la carne. Y también dice que prohibiría, dice, muchas de las cosas que en el tiempo de la hermana Juárez se comía. Y con mucha más razón, en nuestro tiempo también el Señor prohibiría ese tipo de alimentación. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice en Salmos capítulo 78, versículos 18 y 19. Reflexionemos en esto. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Qué interesante, Dios nos está dando un tipo de alimentación que es para nuestro bien, que va a suplir nuestras necesidades, que va a ayudarnos a tener salud física, mental e incluso espiritual. Vamos a ser más moldeables, maleables, ¿no? Por el Espíritu Santo para formar un carácter adecuado, ¿no? Para las mansiones celestiales. Pero acá vemos que el pueblo de Israel no quiso, ¿no? Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, en su mente, ¿verdad? Dice, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué queremos nosotros? ¿Seguir las indicaciones de Dios, o sea, la alimentación que Él nos da? ¿O queremos seguir pidiendo comida a nuestro gusto? Vemos cuál es el resultado, ¿no? El pueblo de Israel pidió comida a su gusto y nosotros sabemos qué sucedió con ellos, ¿verdad? Enfermedad, muerte. Y también, bueno, sabemos que el Señor ha dado cosas mejores, ¿no? Como vemos la dieta original, ¿no? Frutas, semillas, ¿verdad? Cereales, todas estos alimentos que van a traer salud para nuestro cuerpo. Vamos a avanzar a la siguiente, que nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4. Mucha atención y tratemos de ir extrayendo, ¿no? Ideas de los textos anteriores y ahora relacionémoslo con este, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, ojo, una urna de oro que contenía el maná. Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En el arca del pacto, en el lugar santísimo, en su interior estaba ¿qué? Una urna de oro que contenía el maná, ¿no? Nosotros sabemos que cuando estuvieron a las fronteras de Canaán dejó de caer el maná y inmediatamente se empezaron a alimentar de los frutos de la tierra de Canaán, pero quedó maná, ¿verdad? En una urna guardada en el interior del arca, ¿verdad? En el lugar santísimo, ¿verdad? Simbolizando no solo que Dios había suplido realmente las necesidades que les había dado de comer, ¿verdad? En el desierto, donde no había absolutamente nada, sino que, ojo, el maná, el Señor le dio con un propósito, un alimento más de acuerdo, más acorde a sus necesidades y con un propósito, ¿no? Restaurar su apetito pervertido, ¿no? Que habían tenido en Egipto, que habían con estos alimentos estimulantes, se había pervertido, se había degradado, ¿no? Y con el propósito de que se acostumbrara a una alimentación más adecuada al plano original en el Edén, ¿verdad? Entonces quiso restaurar ese apetito pervertido. Entonces en nuestros tiempos Dios también quiere restaurar nuestro apetito para que gocemos y disfrutemos de alimentación más sencilla, más saludable, de las frutas, de las verduras, de los cereales, de las leguminosas, de las nueces, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, muy importante, el maná está ahí representando, podríamos realmente deducir, ¿no? Representando también a la reforma pro salud. El Señor realmente por medio de este símbolo del maná no solo suple nuestras necesidades de pan físico, sino también vemos que tiene el propósito de restaurar, ¿verdad?, nuestra salud a través de nuestra alimentación. Vamos a ver el siguiente. Así es que vamos a ver aquí un poquito sobre
la dieta vegetariana, ¿no? Es una alimentación basada, ¿verdad?, en alimentos de la tierra, ¿no? De árboles, ¿verdad? Cereales, frutas, leguminosas, ¿verdad? La ciencia está estudiando mucho esto y habla de que realmente la dieta vegetariana es algo muy bueno. Pero vamos a ver consideraciones muy importantes que debemos tomar en cuenta. Aquí vamos a quitar mi imagen y dice datos importantes. La dieta vegetariana puede ser sostenible en todas las etapas de la vida y en todas las condiciones fisiológicas, incluida la infancia, el embarazo, la lactancia, la senescencia, ¿verdad? Y los deportes. ¡Qué interesante! Esta declaración es de las sociedades científicas más importantes en nutrición, ¿verdad? Como es la Asociación Americana de Dietetistas, que hace esta declaración, que es: la dieta vegetariana puede ser sostenible, ¿no?, en todas las etapas de la vida y en todas las condiciones fisiológicas. Qué interesante. No hay etapa en la cual digamos, no, es un peligro, es un riesgo ser vegetariano. Es sostenible, es viable, ¿no? También nos dice lo siguiente, dice, los vegetarianos tienen, bueno, ¿y cuáles son las ventajas de ser vegetariano? ¿Qué impacto tiene la dieta vegetariana en la salud de las personas? Dice, los vegetarianos tienen un índice de masa corporal, colesterol sérico, glucosa sérica y presión arterial reducidos. Entonces, qué interesante, ¿no? Índice de masa corporal, o sea, no son tan gorditos, ¿verdad? Por así decirlo, tienen un peso adecuado, ¿verdad? El colesterol, sus niveles sanguíneos es bastante más reducido que las personas que no tienen esta dieta. La glucosa, ¿verdad? El azúcar en la sangre, también la presión arterial. Pero qué interesante, ¿por qué estos factores se mencionan? Porque estos factores están relacionados con algo muy importante, que son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como son la diabetes, la hipertensión, ¿no? Y estas que tienen como complicaciones las enfermedades del corazón, ¿no? En especial cuando se tapan las arterias del corazón, la cardiopatía isquémica. Entonces al tener mejores niveles de esto, más reducidos, dice, tienen una tasa de mortalidad más baja debido a la cardiopatía isquémica, ¿no? Una mortalidad más baja en relación a morir por infarto agudo de miocardio, ¿no? Así que qué interesante esto, ¿no? Tiene un impacto muy bueno la dieta vegetariana, en especial con las enfermedades del corazón, bueno, y también hablando de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Por otro lado, también mencionamos lo siguiente. Sin embargo, subestimar la correcta suplementación de cobalamina, o sea, de vitamina B12, vamos a verlo más adelante, puede anular estos beneficios. Qué terrible, ¿no? Tiene tantos beneficios, la dieta vegetariana es tan buena para nuestro cuerpo, tan fisiológica, pero si nosotros descuidamos, dice, un punto, dice, sin embargo, subestimar, o sea, considerar así como que la vitamina B12 no es tan importante, no pasa nada, puede traer consecuencias, ¿no? Subestimar la correcta suplementación de cobalamina puede anular estos beneficios. O sea, puedo ser vegetariano, pero si descuido la vitamina B12, pueda que no me muera de un infarto agudo de miocardio, ni de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? A temprana edad, pero sí voy a tener otros problemas que vamos a ver más adelante. Vamos a ver la siguiente. Acá, vamos a ver qué nos dice. Otros datos importantes. Y ojo, pongamos mucha atención porque esto se habla de la población en general a nivel mundial, en especial tomando estos países como referencia. No estamos hablando de vegetarianos, estamos hablando de población en general. En los Estados Unidos y el Reino Unido, la prevalencia de la deficiencia de vitamina B12, o sea, la cantidad de personas que tienen deficiencia de vitamina B12, dice, es de aproximadamente el 6% en personas menores de 60 años. O sea, la cantidad de personas que tienen deficiencia de B12 es del 6% en menores de 60 años. Pero ojo, y de casi el 20% en los mayores de 60. Cuidado. Si yo tengo, usted tiene más de 60 años, hay mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12 en el 20% de las personas. Los países de América Latina, ojo, ahí estamos nosotros, tienen una tasa de deficiencia clínica o subclínica de aproximadamente el 40%. ¿Qué significa esto de clínica y subclínica? Clínica significa que el 40% de las personas, ¿verdad?, que tienen deficiencia de vitamina B12 pueda que tengan algunos síntomas, como pueda que no tengan ningún síntoma, ningún signo de que tienen carencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina B12.
y ojo con esto, afecta tanto a vegetarianos como no vegetarianos. La deficiencia de vitamina B12 afecta a los dos grupos. Y vamos a ver más adelante por qué afecta a los dos grupos. Pero ojo, y aquí ya mencionamos una clave, ¿no? Cuando uno pasa de los 60 hay un mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice lo siguiente. Bueno, aquí es una imagen. La vitamina B12, ¿verdad? Pertenece a un grupo de estructuras químicas, de moléculas, ¿no? Que tienen en el centro, como ustedes ven, pueden ver acá un CO con una flechita, es el cobalto, ¿no? El centro de la molécula de la vitamina B12 tiene el cobalto como núcleo allí, el cobalto. Por eso se llama cobalamina también. Cobalamina. Hay distintos grupos de distintas moléculas de cobalamina. Vamos a verlo más adelante. Ok. Hasta aquí hemos realmente llegado bastante bien, pero quisiera que no olvidemos la parte espiritual, ¿no? La vitamina B12 tenemos que relacionarla, ¿verdad? Para no olvidarnos, ¿verdad? Con la salud de nuestro cerebro. La salud de nuestro cerebro. Bueno, en el cerebro está la mente, ¿no? Y con la salud de nuestra sangre. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios 4:23. Nos dice lo siguiente. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la mente en este versículo, ¿no? Pero, ¿dónde radica la mente? Nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro tiene que estar saludable. ¿Y cómo puede estar saludable? De acuerdo a lo que nosotros estamos comiendo. Pero ojo, la vitamina B12 tiene mucho que ver con nuestro cerebro. Vamos a ver más adelante. Y también en Levítico 17:11 nos dice lo siguiente. 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Vamos a quedarnos con la primera parte, ¿no? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ojo, la vitamina B12 también puede actuar, ¿no? En realidad, está vinculada estrechamente con la salud de nuestra sangre. Y nuestra sangre con nuestra salud en general. Entonces, con el cerebro y con nuestra sangre, ¿no? La vitamina B12 actúa en estos dos sistemas en especial. Así que vamos a pasar a la siguiente, que nos dice... Vamos aquí a anular un poquito la imagen para poder ver mejor esto, ¿no? Dice, el plano de fondo. ¿Cuál es nuestro plano de fondo? Pongamos atención a estos argumentos. Dice, un error común es pensar que la presencia de productos lácteos y huevos en la dieta aún puede asegurar una ingesta adecuada de cobalamina. Ah, no, yo soy vegetariano, pero como huevo y leche y sé que ahí hay B12 y entonces no tengo problema con B12. Pero es un error común. Ojo, y vamos a ver por qué. Dice, pueden producirse pérdidas de hasta el 50% a través del procesamiento de alimentos que implica cocinar, pasteurizar y exponer a la luz fluorescente. O sea, estos alimentos, la leche, el huevo, y ya lo vamos a ver más adelante cuánto tienen de cobalamina, de vitamina B12, dice que cuando se pasan por estos procesos, ¿no? De cocinar, pasteurizar, ¿no? La leche en este caso, y exponer a la luz fluorescente, dice que pierden el 50%, ¿no? De cobalamina que tenían. Por ejemplo, supongamos que tenían 100 de cobalamina, al pasar por este proceso, 50. Y hay otros factores. Ojo, el Instituto Americano de Medicina nos dice, recomienda un suplemento de cobalamina para personas de 50 años o más. Una institución académica, ¿no? Científica muy importante hace esta recomendación. Si tiene usted 50 o más, tiene que tomar un suplemento de cobalamina. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿Ya? Voy a adelantarles un poco, ¿no? Cuando uno avanza en edad, ¿no? Se produce en nuestro cuerpo, en especial en nuestro estómago, menos cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Y esto se produce porque se va produciendo como una gastritis crónica o una gastritis atrófica, donde hay menos producción de ácido clorhídrico, que es muy importante para ir rompiendo la cobalamina que viene unida, o la vitamina B12 que viene unida a las proteínas de la comida, para tratar de romperla y que se una a otra molécula para seguir transportándose por el intestino. Entonces, ya ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Entonces,
Y también en lugar de la absorción ya no es el mismo intestino de cuando teníamos 20, ¿no? También envejece un poco y la capacidad de absorción también ya está un poquito deficiente. Entonces, 50 años o más, suplementación, el Instituto Americano de Medicina. El desarrollo de trastornos sanguíneos, dice, y cognitivos son aspectos bastante comunes que se encuentran en la población anciana. Cuidado. Entonces, ojo. La edad ya es un factor de riesgo para deficiencia de vitamina B12 y es común que se produzcan en las personas de avanzada edad, de sobre 50, se produzca realmente trastornos tanto sanguíneos como cognitivos. Son comunes. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver otro plano de fondo. Aquí hay algunas cifras muy interesantes, ¿no? Deficiencia de vitamina B12. Vamos a ver que en los ancianos hay una deficiencia, según algunos estudios, entre el 11 y el 90% de los ancianos tienen deficiencia de vitamina B12. ¿Y saben por qué este rango tan amplio? Porque en las personas que viven institucionalizadas o que están en el hospital o están en un asilo, ¿no? Tienen menor cantidad de alimentación y muchas veces muchos medicamentos tomando. Entonces, esto hace que sea un factor de riesgo para deficiencia de vitamina B12. El 11 al 90% de los ancianos tienen deficiencia de vitamina B12 y es mayor en las personas que están en asilos, en instituciones, ¿no? El 62% de las mujeres embarazadas. Pero esto estamos hablando de vegetarianos. Ojo, no confundamos, ¿ya? Esto es de vegetarianos, ¿no? El 11 al 90% de los ancianos vegetarianos tienen deficiencia de vitamina B12. El 62% de las mujeres embarazadas tiene deficiencia de vitamina B12. Son porcentajes altísimos. Y claro, en el embarazo los requerimientos de nutrientes, de micronutrientes y nutrientes es mucho mayor y mucho más de vitamina B12. Entonces, si ella no se está alimentando bien, y como vimos en diapositivas anteriores, que comer leche, huevo no es suficiente porque cuando se procesa, ¿no? Cocinar, pasteurizar, ¿verdad? A la luz se pierde el 50%, entonces ya lo que uno absorbe, lo que uno tiene de B12 es muy bajo, ¿no? Y peor aún, las personas que no comen leche, queso ni huevos, ¿no? Entonces, el 25 al 86% de los niños vegetarianos tienen deficiencia de vitamina B12. Mucho cuidado. El 21 al 41% de los adolescentes también tienen deficiencia de vitamina B12. Qué interesante, ¿no? El rango más alto lo tienen, ¿no? Los ancianitos, ¿no? Y también las mujeres embarazadas. Y bueno, todos los grupos tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12. Pero miren, la última línea, ¿no? Tasas de deficiencia tanto en lacto-vegetarianos o ovo-vegetarianos, ¿no? Que es combinaciones, variaciones de la dieta vegetariana, dice que tienen una deficiencia del 32%. Y los veganos, o sea, los vegetarianos estrictos que no comen ningún derivado de la carne, ni leche, queso, huevos, ¿verdad? El 43% tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí voy a anular un poquito esta imagen. Dice otros datos importantes, ¿no? La vitamina B12 es un micronutriente, ¿verdad? Es un micronutriente esencial. O sea, lo necesitamos sí o sí en nuestro cuerpo para una buena salud, para que nuestro cuerpo funcione bien. Es soluble en agua, ¿verdad? Y esto es una ventaja porque si tomamos demasiado puede eliminarse en la orina. Soluble en agua, requerido por todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo van a usar vitamina B12. Pero se nota la carencia, en especial en unas células que son los glóbulos rojos, en realidad todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Y las plaquetas. Es sintetizado solo por bacterias. Ojo aquí. Ni las plantas ni los animales pueden formar vitamina B12. Ni las plantas ni los animales. Claro, hay vitamina B12 en la carne, es cierto, y donde más hay es en el hígado, en el corazón, en los riñones, pero ojo. Tomemos en cuenta algo muy importante. Solo es sintetizado por vitamina B12. La vaca, ¿de dónde tiene la vitamina B12? No es porque su cuerpo la forme, sino porque come la hierba contaminada con bacterias que forman vitamina B12, entonces al comerlas ingiere esta vitamina B12 y la almacena en su hígado. ¿Ya? Entonces
tengamos en consideración esto, ¿ya? Y por otro lado, quería mencionarles que también hay algunos alimentos que pueden estar contaminados con bacterias y por ende con vitamina B12, pero a veces no es suficiente cantidad como para suplir nuestras necesidades. Y aquí hay un argumento muy importante. Dice, los microorganismos generalmente utilizados para la producción a gran escala de vitamina B12 o cobalamina son estos que se mencionan acá: Propionibacterium, Freundering reichi, Shermani, Pseudomonas denitrificans. Entonces, estas son las bacterias que producen a gran escala vitamina B12, o que la industria farmacéutica usa para producir vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 que usted está comiendo, que está tomando en un comprimido o en un polvito, ¿verdad? No es como era no sé, pues en 1944, en 1950, donde realmente eran extractos de hígado, porque ahí está almacenada la B12 de las vaquitas o del animal que comamos, y de ahí se tomaban las personas. No, ya no se usa así, ¿no? En realidad es por síntesis bacteriana. Y aquí se menciona cuáles son las bacterias que producen cobalamina y son las que realmente vienen en el comprimido, en el suplemento que nosotros tengamos o en los alimentos enriquecidos. Por otra parte, quisiera mencionarles esto, ¿no? Una concentración sanguínea más baja de cobalamina puede promover la escasez hematológica y la anemia, ¿no? Entonces, si no tenemos suficiente cobalamina, escasez hematológica, o sea, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de plaquetas, ¿verdad? E inclusive de anemia. Y puede llevar a algo mucho peor, ¿no? Dice, la cobalamina también juega un papel clave en la salud neuronal, y una deficiencia severa dice que produciría que inhibiría la formación fisiológica de la vaina de mielina. Entonces, si no hay suficiente mielina, la transmisión nerviosa no va a ser la más apropiada. Vamos a pasar a la siguiente. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a ir viendo las siguientes láminas, ¿no? Las funciones de la vitamina B12, o sea, ¿por qué es tan importante la vitamina B12? Anteriormente veíamos que es requerida por todas las células del cuerpo, ¿ya? Pero se nota en unas la carencia más que en otras. Pero miren, ¿cuáles son las funciones? Es crucial, dice, para la función neurológica, la producción de glóbulos rojos y la síntesis de ADN. Imagínense, para la síntesis de ADN, y no solo de ADN, sino de ARN también, que es necesario para la replicación de las células, de todas las células de nuestro cuerpo, y en especial de las células que más se están dividiendo constantemente, como son las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y también las células de nuestra mucosa de la boca, de la mucosa del estómago, del intestino, también de la lengua, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces, crucial para la función neurológica, no solo de nuestro cerebro, sino también de la médula espinal, de nuestros nervios, de nuestro sistema nervioso autónomo, en totalidad, ¿ya? Y también, bueno, es un cofactor. ¿De qué forma lo hace, no? Porque es un cofactor, o sea, ayuda para que se realicen ciertas reacciones en nuestro cuerpo de forma más rápida y en puntos muy especiales, ¿no? Es cofactor de las enzimas que participan en la síntesis de ADN, ácidos grasos, ¿verdad? Y la mielina. Vamos a ver entonces la diapositiva siguiente. Tenemos algunas propiedades químicas de la vitamina B12, como son las siguientes. Existen en diferentes formas, ¿no? Principalmente la hidroxicobalamina y la cianocobalamina, que están en amarillo, son formas cristalinas, realmente son las que produce la industria farmacéutica, ¿verdad? En especial se usa para la suplementación, y la hidroxicobalamina por lo general se usa en Japón mucho, en Europa también, pero en Estados Unidos y acá en Chile y en distintos lugares en el mundo se usa cianocobalamina, que se usa en la suplementación, ¿no? En estas partes del mundo. Pero hay algo particular. La hidroxicobalamina y cianocobalamina no son en sí las vitaminas B12, son provitaminas. En nuestro cuerpo se van a transformar a adocobalamina y a metilcobalamina, ¿ya? A estas dos formas activas. Estas son las que realmente van a cumplir las funciones ya en nuestro cuerpo. Y adocobalamina se encuentra en las mitocondrias, en la central energética donde se produce ATP y energía para la célula, y la metilcobalamina se va a encontrar principalmente en el plasma, ¿no? Circulando en el plasma. Y también se encuentra dentro de la célula en el citoplasma, ¿no? Cumpliendo funciones muy importantes que anteriormente habíamos visto, ¿no? Como cofactor para acelerar ciertas reacciones.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Absorción y transporte de la vitamina B12. Vamos a ver lo siguiente. Se absorbe por dos mecanismos, ¿no? Uno pasivo y uno activo. Pero tiene dos características diferentes estas dos puertas de entrada a nuestra sangre y en especial a nuestra sangre, ¿no? El pasivo dice es rápido, pero en extremo ineficaz. ¿Y por qué vamos a ver que es ineficaz? Porque se permite absorber solo menos del 1% de lo que nosotros hayamos ingerido por vía oral. Entonces, si ingerimos, no sé, pues 100 de cobalamina, se va a absorber 1%, ¿no? Esto, ¿dónde ocurre este mecanismo pasivo? Ocurre por igual en las mucosas, se absorbe en la boca, en el duodeno, en el intestino, o sea, en el intestino, en el duodeno, en la mucosa ileal es donde se va a absorber, ¿no? En distintos lugares. Pero en cambio el mecanismo activo es diferente. Es muy eficaz. Dice, es eficaz para dosis orales pequeñas. Inclusive pueden ser microgramos. O sea, muy poquitito. Y se absorbe totalmente. En especial en la parte donde se absorbe es en el ilion, ¿no? En la mucosa del ilion. Pero, ojo, está mediada por el factor intrínseco que se produce o se sintetiza en el estómago, ¿no? Ahí es donde se produce. Vamos a ver unos gráficos más importantes para visualizar un poquito más, pero antes vamos a ver acá. Dice, la capacidad de absorción depende del transporte activo saturable y de la eficacia de la ruta inespecífica. El transporte pasivo y el activo, ¿no? El pasivo es menos eficaz, el otro es mucho más eficaz, ¿verdad? Y el activo tiene que ver con el factor intrínseco, o sea, necesita de otra molécula para poder realmente absorberse hacia la sangre. El consumo de dosis orales, por ejemplo, de 1 microgramo, 10 microgramos, 50 microgramos, 500 microgramos y 1000 microgramos, dice, se absorbe con una eficacia mientras más poco es, se absorbe mucho más. Por ejemplo, 10 microgramos, perdón, de 1 microgramo se va a absorber el 56%. De 10 microgramos el 16%. De 50 microgramos el 3%. De 500 microgramos el 2%. Y de 1000 microgramos el 1.3%. O sea, mientras más cantidad sea, menos se absorbe. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá, vamos a fijarnos un poquito en esta parte. Es un gráfico bastante interesante, ¿no? Entonces la cobalamina que viene ya sea en nuestra alimentación o algún suplemento, en especial en nuestra alimentación, ¿no? Viene la cobalamina acá, ¿verdad? Y se une, viene unida a una proteína que se llama proteína R, que está producida en nuestra saliva, o aptocorrina, que se une a ella, ¿verdad? Trata de unirse a ella en el estómago, porque la cobalamina que viene del alimento viene unida a una proteína. Entonces con la acidez, el ácido clorhídrico, la pepsina, se rompe y queda la cobalamina ahí solita y se une a esta proteína de la saliva que se llama aptocorrina y allí viaja por el estómago, llega al duodeno, ¿verdad? Y por enzimas que se producen en el páncreas, ¿no? Que son las proteasas, tripsina, ¿verdad? Quimiotripsina. Entonces se rompe este enlace con la proteína que venía de la saliva, ¿verdad? Para soltarse y unirse a otra molécula que se produjo en el estómago, en las paredes del estómago. Producen ahí las células del estómago no solo ácido clorhídrico, sino también factor intrínseco. Este factor intrínseco se une a la vitamina B12 que había sido rota, ¿no? De la otra proteína que transportaba. Esta unión, ¿no? Vitamina B12, factor intrínseco, es muy específica, porque hay muchos tipos de vitamina B12 que realmente no son funcionales, no van a ser activas, entonces esas pasan de largo. Pero en cambio esta, que es cobalamina, que es vitamina B12 activa, entonces se une al factor intrínseco, llega al lugar, a la puerta de entrada, que es allí a las células epiteliales del intestino, en el ilión, y se absorbe. Y adentro del ilión se rompe de nuevo del factor intrínseco y pasa a la sangre sola, la cobalamina, y allí viene otra proteína, como decir un autobús, el metro, toma la cobalamina y de esta forma se transporta por la sangre y va realmente por las venas mesentéricas a llegar al hígado, donde se va a depositar cierta cantidad para almacenarlo, y de ahí a las células donde se necesite para poder ingresarla dentro de la célula y usarse en estas vías que son coenzimas. Ok,
En este gráfico se puede ver, ¿no? Ahí está la cobalamina en un triángulo rosadito, se va a unir al factor, aquí es un poquito más claro, ¿no? Se va a unir al factor intrínseco, ¿verdad? Ahí en el duodeno, ¿verdad? Y junto con ella va a llegar a justo acá donde están las células del intestino, y ahí se va a absorber, va a pasar a la sangre, y de la sangre va a pasar por el hígado, y de ahí a las células donde se va a utilizar. Este otro gráfico es un poquito más explicativo, ¿verdad? Aquí vemos la cobalamina de la comida, ¿verdad? Se mezcla con la saliva. En la saliva ahí está proteína, la aptocorrina, ¿verdad? Entonces la cobalamina, entonces se une a la aptocorrina, de ahí viaja, ¿no? Por el intestino, después se separa de la aptocorrina, se une al factor intrínseco que se produjo en el estómago, y va a llegar al intestino, a las células epiteliales, donde se va a absorber hacia la sangre, y de ahí hacia el cuerpo, hacia las reservas en el hígado y hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí tenemos datos muy importantes. El hígado es el reservorio principal de cobalamina. En realidad sirve para almacenar 2000 a 3000 microgramos. 2000 a 3000 microgramos se almacenan en el hígado. Esta reserva duraría 3 a 4 años si se suspendiera la ingesta de cobalamina, ya sea por carne, leche, huevos o suplementos, ¿no? Si se suspende por una dieta vegetariana estricta, entonces duraría esta reserva, si tuviéramos esa reserva de 2000 o 3000, duraría 3 a 4 años. Pero vamos a ver algo muy importante acá. Las necesidades diarias de cobalamina que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo es de 1 a 3 microgramos, pero se usa como referencia 2.4 microgramos día de cobalamina en los adultos, ¿verdad? Pero es diferente. En las mujeres embarazadas es 2.6 microgramos al día. Y en las mujeres que están dando el pecho, o en la lactancia, periodo de lactancia, es 2.8 microgramos al día. Entre 1 y 3, ¿no? Entonces, ojo, pongamos atención a esas cifras. Y dice acá, importante, la cobalamina también se va eliminando, ¿no? Por la orina y por las heces, y se elimina diariamente entre 1 y 3. Las necesidades son entre 1 y 3, y se elimina entre 1 y 3. Entonces, por eso es muy importante tener un buen aporte. Y en especial en estas etapas, ¿no? Embarazadas y lactancia. Y bueno, también el exceso de vitamina B12 que va circulando por la sangre va va al hígado, donde puede ser eliminado por la bilis, ¿verdad? Por la bilis se elimina al intestino y se une al factor intrínseco nuevamente y se puede volver a reabsorber. Entonces la circulación enterohepática, o sea, entre el intestino y el hígado, ¿verdad? A través de la sangre, hace que se recicle la vitamina B12 y no se pierda, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, que vamos ya yendo a la parte final. Dice, en ausencia de fuentes de cobalamina, la disminución de cobalamina en sangre ya es evidente durante los primeros 5 años. Entonces, si yo dejo de consumir, ya sea por una dieta vegetariana, ¿no? O de pronto no consumo suplementos, en 5 años ya es evidente que hay ausencia o deficiencia de cobalamina, ¿no? Y ojo con esto. Los primeros signos de una deficiencia pueden aparecer tan pronto como 2 años después, ¿verdad? Yo me puse vegetariano estricto, dejé de consumir, ¿no? Algunos productos que tendrían cobalamina, no me suplementé, entonces en 2 años incluso ya hay signos y síntomas de una deficiencia de vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 afecta a múltiples sistemas y las secuelas varían, ¿verdad? Las secuelas son graves, ¿no? Varían desde una fatiga leve, ay, siempre estoy cansado, no sé por qué, tengo poca energía, hasta incluso un deterioro neurológico grave, o sea, incluso demencia, ¿no? Demencia y otros trastornos que vamos a verlos más adelante. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Dice, algunas fuentes alimenticias de vitamina B12, vamos a ver cuáles podrían ser, ¿verdad? Habíamos hablado que vitamina B12 nosotros ni los animales producen vitamina B12, solo las bacterias, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente acá. Nos dice lo siguiente, dice algunas fuentes alimentarias, ¿no? Cantidades moderadas de vitamina B12 entre 3 y 10 microgramos por 100 gramos de peso húmedo, la leche en polvo desnatada. Voy a mencionar solo las cosas que son derivados, no las carnes ni nada de eso, ¿ya? La leche desnatada tendría entre 3 y 10. Son cantidades moderadas de cobalamina, ¿no? Y también vemos que en la yema de huevo estaría en esa cantidad, entre 3 y 10 microgramos.
También en los quesos fermentados, ojo, los quesos fermentados habría realmente en cantidades más discretas, entre 1 y 3 microgramos por 100 gramos de peso húmedo de, de ese alimento, ¿no? Entonces, el queso fermentado. Pero los productos lácteos líquidos, ¿verdad? La leche, el queso fresco, ¿no? El queso crema, ¿no? Tendrían 1 microgramo por 100. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, hay cantidades en cada tipo de alimento, ¿no? Que difieren muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la yema de huevo tiene cantidades moderadas, 3 a 10, ¿ya? Pero por 100 gramos, un huevo no pesa 100 gramos, así que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Por otro lado, vamos a ver lo siguiente. Las verduras como el brócoli, los espárragos y los brotes de soja contienen solo trazas de cobalamina. ¿Qué significa? Cantidades muy ínfimas, ¿verdad? Muy ínfimas de cobalamina, y quién sabe no sean cobalaminas activas, sino tal vez provitaminas o análogos o similares a la cobalamina que no van a ser captados por el factor intrínseco y por lo tanto no van a absorberse, ¿no? Por otro lado, algunas algas, setas y alimentos fermentados pueden ser una fuente útil de cobalamina, pero los datos aún son insuficientes y la producción es demasiado heterogénea, ¿no? Es cierto, estos alimentos tienen vitamina B12, y tienen buena cantidad de vitamina B12, pero depende mucho cómo se cultivaron, cómo se procesaron, es diferente, ¿no? Estos alimentos, algunos no los tenemos por acá, ¿no? La levadura nutricional enriquecida con vitamina B12 es muy buena, se podría utilizar, pero no en caso de deficiencia de cobalamina, sí como suplementación, como un aporte, como un refuerzo para una persona vegetariana. Acá tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, fíjense en las flechas rojas, ¿no? Por ejemplo, los hongos shiitake tienen buena cantidad, dicen. Ustedes pueden ver arriba estos microgramos por 100 gramos del alimento, ¿no? Entonces, 3.95 a 5.61 microgramos, o sea, rebasa las necesidades nuestras, ¿no? Hongo shiitake. Las algas nori también tienen muy buena cantidad, muchísimo, ¿no? También tenemos por acá algunas microalgas, ¿verdad? Como la clorela, la espirulina, tenemos que también tiene buena cantidad del tempe, el chucrut. Pero ¿saben qué? La conclusión es la siguiente en relación a este tipo de alimentos. ¿Saben qué es? Que no sabemos, no se sabe así con exactitud si, en especial de estas microalgas, ¿no? La clorela, la espirulina, ¿no? En los hongos shiitake, según la literatura, menciona que realmente sí es vitamina B12 y que funciona bastante bien, pero faltan muchos estudios, ¿no? Entonces uno no se puede confiar en estos tipos de alimentos y a veces es bastante difícil de conseguirlo, pero la clorela, el nori, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? La clorela en especial, porque se habla de que se menciona que no es una vitamina B12 activa, ¿no? Que va realmente a ingresar a nuestro cuerpo y va a cumplir las funciones que realmente deberían cumplir. Deficiencia de vitamina B12. Algunos factores de riesgo, los vamos a ver aquí. No todos, solo algunos subrayados, en especial para nosotros, es como son los siguientes. Gastritis atrófica, ¿verdad? La gastritis atrófica, problemas gástricos, ¿no? Con la edad se va produciendo más esto, ¿verdad? La gastritis atrófica, el uso también, vamos a ver acá más adelante, el abuso del alcohol también, ¿verdad? Va a provocar una ingesta inadecuada de vitamina B12. También las personas, ¿verdad? De avanzada edad, mayores de 75 años o de 75 años, los vegetarianos o los vegetarianos estrictos, ¿no? Y también están incluidos aquí los bebés, ¿no? de madres que son vegetarianas o veganas, ¿no? Que se alimentan del pecho materno, ¿no? Que también. Y acá hay otro factor de riesgo muy importante que hay que tomar en cuenta, que son el uso de, por ejemplo, bloqueadores de histamina, que son H2, por ejemplo, son la ranitidina, la famotidina, cimetidina, la metformina, el omeprazol, que ustedes conocen, porque bloquean la acidez del estómago y por lo tanto también bloquean la producción de factor intrínseco que se une a la B12 para poder aprovecharse, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá hay algo muy importante, es el cuadro clínico. Cuando una persona tiene deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Que por ejemplo es de avanzada edad, de 75 años, toma omeprazol, toma otros medicamentos, ¿verdad? Tiene mayor riesgo de tener déficit de B12. Entonces, ¿qué síntomas va a presentar, no? Por ejemplo, entumecimiento de las manos. Van a sentir como las manos entumecidas y los pies también.
pero las manos se van a sentir primero que las piernas. Debilidad muscular, falta fuerza en las piernas, pérdida de sensibilidad a la vibración, ¿no? Cuando algo vibra, no lo perciben, a la posición, siempre tienen más dificultades para caminar, deterioro del equilibrio, la coordinación, como que andan un poco más erráticos, se tropiezan, caen, ¿no? Con facilidad. La pérdida del olfato, el gusto también se empieza a deteriorar un poco y la visión se pone defectuosa también. Vamos a ver a continuación otros síntomas. Inflamación de la lengua, ¿no? Se puede poner roja, irritada, dolorosa, la glositis, la hiperpigmentación se puede producir en las manos, en los pies, en los dorsos, en las flexuras, ¿verdad? En los codos, en las ingles, se va a poner la piel más negrita en esas zonas. Y no solo eso, sino también se producen algunas alteraciones, incluso en las uñas, algunas manchas negritas allí, canas precoces, ¿no? Antes de la edad, antes de tiempo, empiezan a aparecer por déficit de B12. La impotencia, ¿no? En el caso de nosotros los hombres, también puede ser por un déficit de B12. Si una persona es vegetariana, tiene ya sus años, está tomando medicamentos, metformina, omeprazol o ranitidina, puede haber déficit de B12 y generar una impotencia. Pérdida de control vesical, ¿no? La incontinencia o pérdida de control intestinal, ¿no? Esto ya a etapas más avanzadas. La hipotensión postural, ¿no? Uno está sentado, se para y se le baja la presión y empieza a oscurecérsele la vista y se puede caer, ¿no? En la infancia, ¿no? Entorpece el desarrollo del cerebro, provoca deficiencia intelectual. En los lactantes, la dificultad para la alimentación, ¿no? Tienen dificultad para alimentarse con alimentos sólidos, ¿no? ¿Por qué el bebé no quiere comer comida? La papilla, solo quiere el pecho, solo quiere el pecho. Bueno, si es un hijo de madre vegetariana o vegana, puede ser que está teniendo un déficit de B12. La baja aceptabilidad de los alimentos sólidos, el letargo, totalmente caído, incluso en etapas más avanzadas, incluso el coma. Eso es bastante grave, que un bebé esté alimentado de una madre que vegana o vegetariana que no tiene suplementación de B12. Convulsiones inclusive y movimientos involuntarios de los músculos, ¿no? De los bracitos, de las piernas, ¿no? Vamos a ver acá en la siguiente, en un cuadro bastante más resumido, ¿verdad? Tenemos que afecta la parte cutánea, ¿no? Produciendo hiperpigmentación, o sea, coloración más oscura. También puede ser una coloración amarillenta, ictericia, ¿no? El vitiligo también puede estar relacionado, falta de pigmentación en la piel. En la parte gastrointestinal, ¿no? La inflamación de la lengua, o la inflamación de las comisuras labiales, ¿no? Siempre se me hacen unas boqueras, se me irrita acá, puede ser un déficit de B12 también. También en la parte hematológica, ¿no? En la parte de la sangre, vamos a ver que puede producir una anemia especial, megaloblástica se llama, porque los glóbulos se ponen grandes, ¿no? También una baja de defensas de glóbulos blancos se pueden bajar, en especial los neutrófilos y los linfocitos. Entonces aquí vemos la potencia que tiene la B12 en influir en nuestro sistema inmunológico. Si no hay suficiente B12, no solo hay glóbulos rojos más escasos y realmente más grandes, deformes, sino también glóbulos blancos en menor cantidad. Entonces, sistema inmunológico, salud, también depende de la B12. Buen aporte de B12, buena cantidad de sangre, buena salud de los glóbulos blancos. No puede haber baja de glóbulos blancos, incluso puede haber una baja de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, de todas las células que se forman en la médula ósea. También puede haber trombocitopenia, ¿no? Que esto es bajas plaquetas o alterarse las plaquetas, ponerse más altas. Trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, como falta de reflejos, también deterioro cognitivo, inclusive demencia, dice, y algunos síntomas realmente como psicosis, incluso psicosis, imagínense, locura por el déficit de B12. También una marcha bastante inestable, ¿no? Con dificultad y que se cae, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Nos preguntamos por qué andamos a veces muy irritables, pero si he dormido bien, he comido bien, y déficit de B12 en nosotros los vegetarianos. Pérdida de la propiocepción, o sea, esto es de saber en qué posición nos encontramos, de la sensación de vibración, deterioro del olfato y también deterioro de nuestros nervios periféricos, ¿no? Como de las piernas. Por eso se producen las parestesias, los entumecimientos de las piernas, de las manos inclusive. Bueno, vamos a ver en la siguiente gráfica que también se pueden afectar los ojos. No, este gráfico es más ilustrativo, ¿no? Tenemos desde arriba el cerebro, ¿no? Alteraciones del estado mental, defectos cognitivos, ¿no? De nuestro cerebro,
Aquí hay algo que se puede producir, la locura megaloblástica, como son depresión, manía, irritabilidad, paranoia, delirio, la habilidad. Afecta muchísimo a nuestra mente. Entonces B12 muy importante para nuestra salud de nuestro cerebro. También vemos atrofia del nervio óptico, pérdida del olfato, pérdida del gusto, la glositis. Bajamos un poquito más, vemos anormalidades en los niños que ya la habíamos mencionado, ¿no? El retardo del desarrollo, ¿verdad? La falta de sonrisa, la dificultad para alimentarse, están todos flácidos, hipotónicos o hiperirritables, como siempre medios dormidos, con movimientos, con poco crecimiento de la cabecita y con movimientos anormales, ¿no? Incluso, miren, infertilidad puede provocar el déficit de vitamina B12. Y algunos efectos en la sangre que ya los habíamos mencionado, y también en la médula ósea que ya los habíamos mencionado. Pocos glóbulos rojos, pocos los glóbulos blancos, y también en la médula espinal se produce un daño de la médula espinal, en especial de los cordones posteriores, ¿no? Por el daño de la mielina. Y ahí se producen los entumecimientos de las piernas, de los brazos, y también otros síntomas y otros signos. Y ojo, también se produce hipotensión postural, incontinencia, ¿verdad? Tanto de la orina como de la caquita, impotencia en los hombres y deterioro de los nervios periféricos, produciendo pocos reflejos y también debilidad en las piernas. Bien, hemos visto lo que produce la deficiencia de vitamina B12. Pero ojo, vamos a ver algunos marcadores de evaluación y diagnóstico. O sea, cómo sabemos que hay baja cantidad de B12 y cómo vamos a diagnosticar esto, ¿no? Vamos a ver algo muy importante aquí. Dice la vitamina B12 sérica superior a 300, en otras habla de a 400, se interpreta como normal. Entonces hay que hacerse un examen de B12 para saber que realmente está bien. Los pacientes con niveles de B12 entre 200 y 300 se consideran en el límite. Niveles de B12 por debajo de 200 se consideran deficientes. Si tenemos menos de 200, hay déficit de B12. Pero entre 200 y 300 estamos en el límite. No nos confiemos. Debemos tener sobre 400, lo ideal mejor sobre 400, y considerar lo que está normal. Pero no es el mejor marcador el de B12, ¿no? El nivel de B12 en la sangre. Niveles de B12 por debajo de 200 se consideran deficientes. Las deficiencias subclínicas de B12, o sea que no presentamos síntomas, pero ya hay déficit de B12, dice que son asintomáticas y que, o a veces los síntomas son muy vagos, muy genéricos y sutiles, como por ejemplo, que se pueden atribuir a otras enfermedades, pero en realidad es un déficit de B12. Por ejemplo, son estos síntomas inespecíficos: debilidad, cansancio, diarrea, inapetencia, letargo, mala memoria. Nos preguntamos, oye, ¿por qué será que me estoy olvidando muchas cosas? Usted es vegetariano, tiene sobre 50 años, está tomando metformina, está tomando... Ojo, puede tener un déficit de B12. Las características típicas de deficiencia de cobalamina son, por ejemplo, siempre afecta anemia megaloblástica, o sea, a la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también los trastornos neurológicos, tanto nuestro cerebro como también nuestros nervios periféricos, nuestro sistema nervioso autónomo. Dice que en los ancianos puede asociarse, dice, el déficit de B12 con mala coordinación. Uy, estoy muy torpe, me tropiezo cada rato, y los abuelitos se caen. Les falta la coordinación. Y puede ser por un déficit de B12, sean vegetarianos o no sean vegetarianos. Dificultades para caminar, caídas y pérdidas de la función. En etapas avanzadas, ojo, muy peligroso, el deterioro cognitivo puede ser muy grave, demencia, psicosis, locura, ¿no? Alucinaciones, depresión, se pueden observar. Más adelante, ¿no? Los marcadores. ¿Qué vamos a usar para saber si tengo déficit de vitamina B12? Bueno, primero medir la vitamina B12 en nuestra sangre. Pero no es tan confiable ese nivel, ¿no? Pero si tenemos sobre 400, podríamos nosotros confiar que estamos bien. Y una recomendación personal, ¿no? Es hacérselo cada 2 años, ¿no? ¿Por qué razón? Porque veíamos que las reservas duraban para 3, incluso 5 años, pero que inclusive en 2 años ya se podía producir realmente algunos signos, algunos síntomas. Entonces no podemos esperar a que se produzcan síntomas, porque hay veces que no se produce ningún síntoma, o solo debilidad, solo cansancio, diarrea. De verdad que podemos tomarlo así como que no tiene nada que ver. Pero B12, ojalá, si somos vegetarianos, veganos, o inclusive pasamos de 50 años, vegetarianos o no, una medición de B12 en la sangre. Pero, sobre todo, el ácido metilmalónico es mucho más específico. Él nos va a hablar de realmente vitamina B12 activa y que está ingresando a la célula. Es mucho mejor. Entonces, usar estos dos, vitamina B12 y ácido metilmalónico.
Suplementación y fortificación, vamos a hablar aquí a continuación. Esto es algo muy importante. Dice, ya hemos visto con todo esto, nos damos cuenta que vegetarianos o no, necesitamos un buen aporte de vitamina B12. En el caso de una dieta vegetariana que incluye todas las variedades, ¿no? Lacto o vegetariano, se requiere suplementación de vitamina B12 por las cosas que puede traer, ¿no? Consecuencias graves. La concentración de cobalamina por 100 gramos de leche de vaca, dice productos lácteos y huevos de gallina, oscila entre esto. Miren, 100 gramos de leche tiene entre 0,5 a 0,4 microgramos, muy poquito. Y si hervimos la leche por unos 30 segundos, 5 minutos, disminuimos la cantidad de cobalamina al 50%, o sea, sería 0,2, muy poca cobalamina. Y también productos lácteos entre 4,2, 3,6 y entre 2,5 y 1,1 en los huevos de gallina. Entonces, ojo, esto es por 100 gramos, es muy poco el aporte que puede dar esto. Entonces, es necesario el aporte, la suplementación. También mencionamos algo muy importante acá, en relación a la suplementación, que no es recomendable los multivitamínicos. ¿Por qué razón? Porque pueden tener vitamina C, cobre, y esto realmente hace que no se pueda aprovechar bien la vitamina B12 porque se degrada la vitamina B12 en productos inactivos. También una ingesta poca en calcio, menor en calcio, puede influir en que no se aproveche la vitamina B12, no entre a las células intestinales y de ahí a la sangre. Las concentraciones bajas de hierro también pueden provocar como una gastritis, una inflamación de la mucosa, ¿verdad? Que realmente va a influir en la producción de factor intrínseco y también en la absorción de vitamina B12. También tenemos algo muy importante, ¿no? La forma más utilizada es la cianocobalamina porque resiste mejor el calor, está mucho más probada que las otras formulaciones, que es hidroxicobalamina y las otras, ¿no? Esta es la más usada y la más recomendable. Pero hay algunos puntos importantes. Una dosis oral de 50 a 100 microgramos al día sería la suplementación. No en caso de deficiencia de B12, sino en aporte, en suplementación, en personas que están saludables. Si ya hay déficit, es otra la historia. Hay que ir al médico y tener un control, una consulta con él, ¿no? Pero 50 a 100 microgramos al día para una persona, ¿verdad?, vegetariana, o 2000 microgramos a la semana dividida en 2 dosis. O sea, 1000 microgramos un día, 1000 microgramos otro día de la semana, ¿no? Bueno, mencionar algo muy importante acá: la comida altera la absorción oral de cobalamina. Entonces, por lo tanto, debe consumirse preferiblemente con el estómago vacío. Y si son comprimidos, es preferible masticar porque facilita la absorción de los mismos. También tenemos algo muy importante que mencionar. Es muy raro que se produzca realmente efectos adversos por la vitamina B12. En especial si es por vía oral, ningún problema mayor. Si es intramuscular, bueno, los propios de una inyección, ¿no? Es mucho más doloroso y también se producen reacciones por esa vía, pero lo que se puede producir por un exceso de B12 son sofocos, erupciones, como un acné, pero son raros en realidad. Muy raramente reacciones alérgicas graves como decir un shock anafiláctico, una anafilaxis, ¿verdad? Algo grave en relación a alergias, pero solo en personas que son sensibles al cobalto. Y finalmente mencionarles, hermanos, que la vitamina B12, ¿no?, está muy vinculada, ¿verdad? Es muy importante para la salud de nuestro cuerpo, principalmente de nuestro cerebro, ¿no? De nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, ¿no? Como vimos en Proverbios 4:23, y también con la salud de nuestra sangre, ¿no? No solo glóbulos rojos, sino glóbulos blancos, plaquetas. Es importante que lo consideremos, ¿no? Una buena suplementación. Quisiera retroceder un poquito para que recuerden, ¿no? ¿Cuánto es la suplementación? 50 a 100 microgramos al día o 2000 microgramos a la semana dividido en 2 dosis. Y bueno, finalizamos realmente mencionando, ¿no?, que la reforma ProSalud tiene mucho que ver, ¿no? El Señor nos dio este mensaje tan importante, no debemos descuidarlo. Y ahora que tenemos conocimiento, ¿no?, en relación a la vitamina B12, que es un nutriente muy crítico y muy atacado por el mundo científico, ¿verdad?, necesitamos suplementarlo. No es suficiente con huevo, leche, necesitamos suplementarlo. Y mucho más los vegetarianos estrictos o los veganos inclusive, ¿no? Y el Señor nos ayude para que podamos seguir avanzando, ¿no?, en progresar en la reforma ProSalud y realmente no pedir comida a nuestro gusto, sino realmente la comida que el Señor nos ha ofrecido en los alimentos naturales que da la tierra. Bien, hermanos, finalizar
realmente esta exposición. También quisiera mencionarles, ¿no? Acá más adelante dejo ahí alguna bibliografía de donde fue tomado toda esta información que es muy importante para nosotros hoy en día, ¿no? Así que el Señor nos bendiga, nos ayude y podamos aprovechar para realmente utilizar este mensaje y cuidar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra salud de nuestra sangre y en general, ¿no? Veíamos que afecta en general a nuestro cuerpo, ¿no? Y podamos ser responsables y no dar un mal testimonio, ¿no? De la dieta vegetariana, de la reforma pro salud. El Señor nos bendiga. Amén.